estudio de la sesión número 8, que corresponde al derecho civil, tiene tres institutos muy importantes. Hacemos una clasificación de lo que son las obligaciones, nos enfocamos plenamente en lo que son las legales, las que tienen regulado nuestro Código Civil. También tenemos lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones, que es a través del pago, así como analizaremos también las instituciones relacionadas al incumplimiento de las mismas, tipo la culpa, la mora. Vamos a analizar tanto las diferencias entre los casos fortuitos, fuerza mayor, y pues algunas circunstancias de mucho interés en relación a lo que es el estudio de las obligaciones. Recuerden la definición de lo que es la obligación: es ese lazo que constriñe a una persona a hacer algo, a dar, a escriturar o a no hacer algo. Es el cumplimiento de la obligación, viene siendo enfocada a través de lo que es la prestación, que es el objeto de la misma. La obligación pues tiene muchos orígenes en relación a las fuentes, como lo hemos visto en la sesión pasada. Es muy importante este libro que se estudia en relación al Código Civil. El derecho civil gira en torno al tema de las obligaciones, por cierto, entonces es muy importante hacer algunas clasificaciones. De las más importantes, pues tenemos nosotros nuestro apartado en el Código, donde establece el tema de las modalidades. El artículo 1319 del Código Civil pues tiene algunas modalidades de lo que son las obligaciones. Empieza con las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Alguna parte de la doctrina las clasifica en positivas y negativas, aludiendo a las mismas, pues clasifica como positivas las de dar y hacer y como negativas las de no hacer. Un ejemplo que podría darse de estas, por ejemplo, cuando es de dar, tendríamos, por ejemplo, la entrega de un bien mueble, por ejemplo. Cuando tenemos de hacer, tendríamos, por ejemplo, el caso de la constitución de una servidumbre. Pues por ahí viene alguna resolución judicial, o extrajudicial, un pacto contractual, un convenio que se haga a través de un contrato, una escritura de constitución de servidumbre, por ejemplo, en donde se establezca la obligación de hacer, y otra es en donde se establezca una obligación de no hacer, por ejemplo, no hacer alguna determinada construcción, en el caso de alguna pared medianera, pues no hacer alguna modificación o una sobreconstrucción. O sea, hay varios ejemplos que nosotros podemos ver en relación al tema de las obligaciones, principiando con este tipo de modalidades. Recuerden que cada una puede ir en cláusulas contractuales, que es bastante aconsejable, pues tener cláusulas que vengan contemplando ciertas cuestiones muy puntuales en cuestiones de las obligaciones, como las cláusulas indemnizatorias, las resolutorias, la misma acción revocatoria, que esté pues contemplada de manera expresa en algunas cuestiones ahí relativas al tema de las obligaciones. Pero también tenemos otras obligaciones contempladas en nuestra ley, Código Civil, pues que son las alternativas y las facultativas. Estas tienen distintos enfoques, cada una. Lo que son las alternativas establece la ley y también la doctrina, que tienen múltiples prestaciones. El deudor pues puede seleccionar cuál de ellas y darle cumplimiento completo a lo que es la obligación. En algunos casos tenemos algunos sistemas de contratación. El de nosotros pues es un sistema formalista, a través de escrituras. En la escritura podemos nosotros determinar que el cumplimiento de la obligación se haga pues con dinero, con bienes, a través de especies, bienes muebles, inmuebles, y cualquiera de estas modalidades en cuanto a ya hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, pues puede darlas por cumplida. Esas son las alternativas, en donde hay muchas prestaciones, entonces el deudor pues puede elegir una. En el caso de las facultativas, pues solo hay una prestación, y pues de una u otra manera lo único que puede hacer el deudor es sustituirla por otra. Hagamos de cuenta, vamos a adentrarnos un poco en el tema del pago.
pero puede pactarse un pago, por ejemplo, en efectivo que se venga dando, viene un incumplimiento de parte del deudor y pues ahí viene y toma el pago por cesión de bienes, pudiera darse alguna alternatividad ahí en esa situación que es facultad del deudor, pues sustituir esa prestación por otra. Son cuestiones que vienen analizando en cuanto a este tipo de obligaciones. La doctrina pues asemeja a algunas otras analizando las facultativas y las alternativas, coloca las conjuntivas y las disyuntivas, que también son casi que parte similar, solo que desde el enfoque punto de vista doctrinario. Tenemos nosotros también las divisibles y las indivisibles. Este tipo de obligaciones tiene que ver con el objeto del cumplimiento de la obligación. Pues lógicamente se puede dividir un bien que pueda ser objeto de una división. No podemos dar por cumplida una obligación con un bien inmueble, por ejemplo, que sea de entregar y que se establezca que se va a entregar solo la sala de un bien inmueble o el parqueo, o solo la mitad de un bien inmueble, que no pueda ser objeto de división sin deterioro de su misma naturaleza. Cuando nosotros hablamos de divisibilidad, pues puede ser alguna prestación que se pueda dividir en, por ejemplo, los pagos periódicos, los pagos hechos en dinero, o puede ser también una cuestión que raye en el distinto objeto del cumplimiento de la obligación. Se puede cumplir en dinero una parte y con bienes la otra parte. O sea, eso viene en las cuestiones del tema, cómo viene dándose la división de las obligaciones, cuánto es que es divisibles e indivisibles. Tenemos también nosotros pues algunas otras cuestiones que es muy importante y las hemos tratado a través de otros institutos, como son, por ejemplo, los litisconsorcios. Yo les ponía un ejemplo en sesión de las sesiones presenciales que todavía hemos tenido, y es algo que yo siempre manejo con los grupos en cuanto a los ejemplos que tengo en cuanto a los litisconsorcios, tanto el facultativo como el necesario. El tema de las mancomunidades, las obligaciones mancomunadas, tanto las simples como las solidarias. Pues las simples tienen una característica muy importante. En primer lugar, hay pluralidad de deudores, pero en las simples cada deudor tiene su obligación por sí misma, de una obligación total. Esa obligación total se divide en tantos deudores hayan y cada deudor se libera de la obligación por dándole cumplimiento a la misma. Esa es una mancomunidad simple. Mientras que una mancomunidad solidaria se da el tema, por ejemplo, tenemos la circunstancia de un litisconsorcio facultativo, por ejemplo, o cuasi necesario que le establece la doctrina, donde pues hay una pluralidad ahí de deudores y pues el cumplimiento de uno pues libera a todo el grupo. Nosotros hemos puesto este ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando pues hablábamos de las instituciones relativas a los litisconsorcios o la pluralidad de partes en un proceso, en donde establecíamos el tema relacionado a esta situación relativa por ejemplo, el mutuo múltiple que se daba, que las cooperativas acostumbraban a dar un mutuo a cierta cantidad de personas, y había una cláusula ahí en el instrumento público, podía ser una escritura, en donde se establecía plenamente ahí que el cumplimiento de una obligación podía hacerse por todos, individualmente o colectivamente, y que el cumplimiento de uno liberaba a los demás. Eso puede establecerse en una cláusula. Esa es una cláusula que pues tiene mucha relación con la mancomunidad solidaria, y es un ejemplo que siempre he puesto yo en estas procesal, cuando analizamos procesal civil desde el punto de vista de los litisconsorcios. Alguna clasificación que ustedes puedan manejar extra sería importante, pero básicamente tenemos nosotros esta que es la legal, la
que encontramos nosotros en 1319 prácticamente al 1379 en nuestro Código Civil. Bien, otro de los institutos que nos toca ahorita analizar es el tema del pago. El pago es el cumplimiento fiel de la obligación, es la forma de liberarse de la obligación. El pago lo tenemos nosotros desde el 1380 en adelante y ahí hay muchas cosas que discutir. Recuerden que si hablamos de liberar una obligación, pues tenemos que analizar este tema de una manera muy detenida. El derecho civil siempre es muy minucioso y es un poquito más de discusión, como ustedes pueden darse cuenta, pero tenemos nosotros que ver, por ejemplo, cómo se clasifica el pago. Nosotros podemos hacer un pago en moneda nacional, en moneda extranjera, en especie, podemos hacerlo mixto, podemos hacer un pago, esas son las, podría decirles, esas son las formas de pago. Pueden haber formas especiales de pago. Aquí hay otras cuestiones muy importantes también que discutir. Tenemos nosotros, por ejemplo, el pago por cesión de bienes, como aludíamos anteriormente, analizándolo desde el punto de vista de clasificación de las obligaciones. Tenemos el pago por consignación, tenemos lo que es la dación en pago, tenemos la imputación de pago, tenemos pues algunas cuestiones ahí relativas a las formas especiales. Pues cuando se hace un pago en moneda nacional, pues sabemos claro que es en efectivo. Ahorita estamos ya pues utilizando mucho ya lo que es no el valor dinerario en moneda, en papel moneda. Es decir, esta cuestión va teniendo un cambio bastante fuerte. Nuestra legislación, yo pienso que a partir de ahorita van a haber algunos cambios. Ya muchos pagos ya se hacen incluso de manera electrónica. Yo les he mencionado el tema del Bitcoin o la criptomoneda o la moneda electrónica. Lo que hacemos nosotros pues es un pago por transferencias, ya con aplicaciones de los teléfonos, con aplicaciones desde los ordenadores de computación, y hacemos transferencias desde ordenadores virtuales en donde pues prácticamente tenemos ya el uso de lo que es el Bitcoin de una manera muy fluida. O sea, ya el pago en moneda nacional puede hacerse de esa forma, no precisamente puede ser el papel moneda. Pues tenemos también lo que es el pago en cheque, que se usa en su título de crédito. Tenemos en moneda extranjera, también lo podemos hacer. Pues los que utilizan tarjetas de crédito, pues hay algunos lugares pues en donde los pagos son en dólares, algunas cuestiones se puede hacer el pago o el equivalente el mismo. Entonces también nuestro Código Civil acepta o regula expresamente lo que es el tema de pago a través de bienes o en especie, si ustedes quieren verlo así, en especie, ¿verdad? O sea, algunas cuestiones que va dando el tema de los pagos. Cuando nosotros hablamos de formas especiales de pago, son formas mucho más que tienen otro tipo de caracteres, hasta procesales. Por ejemplo, el pago por consignación. El pago por consignación, uno de los casos de procedencia más comunes es cuando el acreedor no quiere recibir el pago por alguna otra circunstancia. Se da mucho en los mutuos, en donde pues viene el deudor y quiere hacer la cancelación del mutuo, y el otro sujeto, tanto el deudor o el solvens o el accipiens, el deudor y el acreedor, como se denominan los sujetos, pues no llegan a un acuerdo, y pues el otro quiere cumplir con su obligación, el otro no la acepta. Entonces va y está establecido el procedimiento, que es el incidente ante el juzgado competente. El juzgado competente es, dependiendo de la cuantía, puede ser un juzgado de paz o puede ser un juzgado de primera instancia civil, en donde usted plantea el incidente por consignación de pago. Esto lo está regulado en el 568 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil, donde establece este procedimiento judicial. También tenemos nosotros el caso de la imputación de pago. La imputación de pago no es más que aquel pago selectivo que hace el deudor de cualquiera de las deudas que tenga.
él puede seleccionar a qué deuda le hace el abono. Suele suceder, por ejemplo, cuando se tienen créditos, un crédito sencillo con un banco, puede ser una tarjeta de crédito y puede ser un crédito, un mutuo, en donde pues puede estar en un estado de insolvencia. Entonces él puede decir, bueno, voy a cancelar primero el tema crediticio con la tarjeta y posteriormente voy a cancelar el capital del mutuo que se tiene. O sea, esos son, ante una misma entidad tiene dos deudas, selecciona e imputa el pago a la misma. Son cuestiones ahí que se dan en esto. En caso de la adjudicación de pago, que es otra forma especial de pago, este se da ya dentro de los juicios ejecutivos, especialmente cuando ya viene lo que es la adjudicación de bienes y la escrituración. Es una de las partes finales de lo que es el ejecutivo, por ejemplo, también en la vía de apremio, en donde previo a la escrituración se da el tema de la subasta, viene la adjudicación de bienes, viene la escrituración. Entonces, ese momento del traslado del bien de una persona hacia otra, pues ese es lo que se llama adjudicación de bien. O sea, ese es derivado de un proceso ejecutivo, de un juicio ejecutivo, en la vía de apremio, por poner un ejemplo. El tema de la cesión de bienes también es una forma especial de pago, que es una forma muy sencilla de entenderla, porque se puede dar un estado de insolvencia de un deudor en un mutuo, en donde ya no puede cancelar con efectivo, y pues lógicamente la palabra lo dice, tiene que ceder sus bienes para poder cumplir con la obligación. O sea, no puede pagar los 50.000 quetzales del mutuo, entonces cede un bien inmueble, puede ser un lote de terreno con el que ya sea valuado con el mismo valor para cumplir la obligación. Esto es muy importante que nosotros veamos lo que es, venimos desde lo que es la obligación, clasificación de obligaciones, estamos tratando un poco lo que es el pago, el cumplimiento efectivo de la obligación o el cumplimiento puro de la obligación, y algunas formas de pago y algunas formas especiales de pago. Pero posteriormente también pues tenemos el tema del incumplimiento de las obligaciones, que es no cumplir con la obligación, ya sea con el objeto principal accesorio, puede ser por ejemplo capital, intereses, en fin. El no cumplimiento de una obligación pues raya en el incumplimiento. Aquí ya conocemos otro tipo de instituciones. Aquí nosotros pues a partir del artículo 1423 del Código Civil tenemos nosotros ya regulado de lo que es la falta de cumplimiento de la obligación. Aquí pueden darse instituciones como la culpa ya sea por negligencia, puede darse también lo que es la ignorancia, y puede darse también otra figura como es la impericia. Aquí desde el punto de vista civil esas son los tres presupuestos que se dan dentro de la culpa. La culpa es un estado inconsciente de la persona a través del cual cae en una de estas figuras, incumple la obligación sin tener el dolo o la intención de hacerlo. Esto de una u otra manera pues puede demandar el pago de daños y perjuicios de parte del deudor. El incumplimiento, por ejemplo, de un arrendamiento, que puede dar lugar al incumplimiento por culpa, o sea, algún tipo de negligencia de parte del deudor. Y hay dos instituciones muy importantes que aquí es vital analizar, que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Se confunden mucho lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, pero el caso fortuito sí da lugar a demandar daños y perjuicios, mientras que la fuerza mayor no. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Por ejemplo, en el caso fortuito es algo que se pudo prever. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran que se va a incumplir un contrato, por ejemplo, de arrendamiento de un inmueble rústico que se utilizó para siembra, y se nos advirtió de que iba a haber una tormenta que iba a comprometer la siembra, sin embargo se hizo, entonces eso es negligencia y inobservancia de las normas de cuidado. Entonces pues ahí se puede dar lugar al demandar lo que es daños y perjuicios.
Y en el caso de la fuerza mayor es distinto, porque el caso de la fuerza mayor es un resultado no previsto, es un evento que no se tiene en agenda de nadie. Yo pongo como ejemplo en estos momentos el caso de la pandemia que estamos viviendo. La pandemia es un caso de fuerza mayor que puede dar lugar al cumplimiento de varias obligaciones. Arrendamientos de locales, arrendamientos de casas de habitación, incumplimiento de cualquier cuestión contractual. La pandemia que estamos viviendo en estos momentos es un caso de fuerza mayor, pero no nos vayamos a confundir, porque este caso de fuerza mayor únicamente exime del cumplimiento de la obligación, porque eso es lo que establece claramente el código en cuanto a daños y perjuicios. Es decir, no exime, por ejemplo, en el caso de una cláusula indemnizatoria. Una cláusula indemnizatoria es un resultado que previamente los contratantes se comprometieron a asegurar en caso de incumplimiento de una obligación. Es decir, si vienen ambos contratantes y dicen que un arrendamiento no lo van a pagar, entonces da lugar a indemnizar con una cantidad de dinero, por ejemplo, específica, que deberá pagar el deudor o el arrendante al arrendatario en caso de que el contrato termine antes de tiempo. Estas son cláusulas indemnizatorias no confundibles con las cláusulas de daños y perjuicios, que son completamente distintas. Lo que nos da el caso de fuerza mayor es el incumplimiento, no, es la falta de exigencia y el cumplimiento de la obligación. Cuestiones muy distintas. Tiene que tener algo muy importante, que no haya caído en mora. Las ambas figuras, tanto en cláusulas indemnizatorias como en casos de fuerza mayor o el caso fortuito. El caso fortuito, lógicamente, va a un juicio. Comúnmente lo que son daños y perjuicios se demandan a través del juicio ordinario. Daños como aquella ganancia, como aquel menoscabo patrimonial, y el perjuicio como aquella ganancia lícita dejada de percibir. ¿Cómo identificamos nosotros, por ejemplo, el daño y el perjuicio? ¿Cómo lo separamos? Pongo ejemplo el vendedor de ruta, cuya unidad que maneja, puede ser un camión, es de él, y él maneja la ruta y de repente tiene una colisión por una cuestión de un accidente que se ha dado con otra persona, no siendo él el culpable. Pues lógicamente el daño va a ser en su unidad y el perjuicio va a ser ese mes y medio que va a dejar de trabajar y va a dejar de percibir. Hagamos cuentas, él ganaba 200 quetzales diarios, al mes son 6.000, más los 15 días es mes y medio que va a estar inactivo, serían 9.000 quetzales, eso sería el concepto de perjuicios, y en daño sería pues el valor que un experto, un perito, pues un mecánico que le dé el monto de la reparación, que podríamos decir, bueno, van a ser 5.000 quetzales de la reparación del camión, estaríamos haciendo una demanda de daños y perjuicios por 14.000 quetzales. Es un ejemplo nada más cómo hacer los cálculos de daños y perjuicios y cómo ubicarnos en estas cuestiones y la vía aplicable que tenemos nosotros en esto. En el caso de la mora, pues la mora tiene que ver con el factor tiempo. La mora es el cumplimiento de la obligación que tiene que haber de parte del obligado, que ha dejado transcurrir cierto tiempo y de no hacerlo. Entonces esto llama a la interpelación, así denomina la ley esta figura. La interpelación es el requerimiento y lógicamente el requerimiento se hace a través del juicio ejecutivo. Entonces hay cuestiones ahí que tenemos nosotros muy importantes en que son el incumplimiento de las obligaciones. Espero que les sirvan estos lineamientos. Por favor, profundicen, analicen muchas cosas que están en la ley. El Código Civil se lee despacio, se lee ejemplificando, se lee suponiendo, se lee con su guía preestablecida, pues denle una secuencia. Todo lo que está ahí en la guía está extraído de la ley. Ustedes amplíenlo con una doctrina, por lo menos cotejando unas 3 o 4 bibliografías como mínimo. Les agradezco mucho su atención.